Muy buenas tardes. Tengo el mayor gusto en darles la bienvenida a este acto público en que la Academia Chilena de la Lengua quiere conmemorar los 50 años de la publicación de El obsceno pájaro de la noche de José Donoso, fácilmente una de las novelas fundamentales de la literatura chilena y de las más interesantes. Sostengo que no ha agotado sus significados esta novela y que todavía en nuestros tiempos, 50 años después, tiene unas zonas de vigencia y de impacto sobre nuestra sensibilidad que son realmente muy particulares. Quisiera agradecer a los participantes a quienes voy a presentar, pero quisiera también agradecer a alguien que colaboró con nosotros en la invitación
Ustedes habrán visto esa preciosa foto de José Donoso. Creo que es una de las mejores que tenemos de él y se la debemos al fotógrafo Luis Poirot, a su cariño y a su buena voluntad para con nosotros. Hoy seremos 3 en esta conversación. Hablará primero el renombrado novelista Carlos Franz, que es, aparte de académico, presidente de nuestra Comisión de Literatura. También fue miembro de los talleres que organizó José Donoso acá en Chile, y seguramente algunas de las varias personas, muchas, que están conectadas con nosotros, también han tenido relación con esos talleres. Y está también con nosotros, agradecemos especialmente la presencia de mi amiga Cecilia García Huidobro Macauliffe, que es investigadora y periodista, exdecana de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Diego Portales y editora de los diarios de Donoso y de otros libros biográficamente muy significativos. En primer lugar, voy a dejar con ustedes a Carlos Franz. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias, Adriana, por esa introducción, por esa presentación. Muy contento de estar esta tarde junto a este público que nos dicen que ya son varias decenas de personas las que están conectadas y viéndonos, para conmemorar, para recordar, como decía Adriana, esta novela tan interesante. Yo voy a leer un texto que publiqué hace unos mes y medio atrás, más o menos, en el que trato de sintetizar un poco mis ideas y prefiero hacerlo de este modo porque improvisando soy normalmente un desastre. La novela, el texto, este breve ensayo, lo he titulado 50 años de obscenidad. La novela El obsceno pájaro de la noche, de José Donoso, fue publicada en Barcelona en 1970. Han pasado 50 años. Desde que rompió el cascarón, esa ave literaria produjo efectos ambiguos para su autor. Por una parte, El obsceno pájaro consagró a Donoso como un novelista imprescindible en la narrativa latinoamericana. Los graznidos de aquel pajarraco novelesco, su influencia literaria, llegaron lejos y duran hasta hoy. Cuando la polaca Olga Tokarczuk obtuvo el premio Nobel en 2019, entre sus declaraciones me sorprendió leer que ella consideraba ese libro como una de las novelas esenciales en su formación como escritora. Abro un paréntesis. ¿Cómo diablos llegó este pájaro a las manos de una veinteañera estudiante de psicología en la convulsa Polonia de los años 80? Investigando un poco, descubrí que El obsceno pájaro fue publicado en Cracovia en 1975 en una edición típica de los socialismos reales. 30.000 ejemplares se tiraron en polaco de esa obra. Fin del paréntesis. Esos largos vuelos del obsceno pájaro extendieron el prestigio de José Donoso. Pero este libro tan influyente también fue un presente griego para su autor. Tardó 8 años en escribirlo. Como el águila a Prometeo, esta obra casi le arrancó el hígado. Y al fin, cuando la novela salió del huevo, ella le trajo a Donoso una fama de escritor oscuro, impenetrable para algunos lectores. Aquella fama de autor difícil desesperaba a Donoso. Y con razón. Esa dificultad atribuida a su obra maestra. Perdón, me perdí. Aquella dificultad atribuida a su obra maestra era, paradójicamente, una simplificación. Las novelas emblemáticas del boom de la narrativa latinoamericana son complejas. Sus estilos elaborados y sus argumentos ambiciosos exigen a los lectores inteligencia y tenacidad.
Pero el obsceno pájaro de la noche nos demanda algo más. Para cruzar sus patios ruinosos y recorrer sus pasadizos oscuros, necesitamos valentía. La dificultad del obsceno pájaro mana, sobre todo, de nuestra reacción defensiva. Los lectores sentimos que la novela juega con fuego psicológico y nos ponemos en guardia. Entre sus páginas se abren grietas por las que brotan temores subconscientes que habitualmente relegamos a nuestras pesadillas. Don Jerónimo de Azcoitía encierra a su único hijo, que padece deformaciones monstruosas, en un fundo que puebla con personas tan deformes como ese niño. Este patriarca desea crear, cito, un mundo donde la deformidad no sería la anomalía, sino la regla. Así su hijo nunca descubriría su propia rareza. Pero otro personaje de la novela objeta que ese plan tan astuto tiene un defecto. El administrador de ese fondo, el mudito Peñalosa, es normal. El niño deforme podría enterarse del engaño si se compara con él. Don Jerónimo responde, cito, un único ser normal en un mundo de monstruos adquiere él la categoría de fenómeno al ser anormal. Fin de la cita. Leyendo El obsceno pájaro de la noche, el lector también entra insensiblemente en esa condición de único ser normal, ignorante de que es un fenómeno. Recorriendo estas páginas tortuosas, sospechamos que nuestra atesorada identidad, nuestra laboriosa invención de un yo estable, podrían ser una monstruosidad. En otra escena clásica del obsceno pájaro, el mudito Peñalosa, poeta frustrado y secreto de esta novela, es convertido en imbunche por las 7 brujas. Esas sirvientas jubiladas envuelven al mudito en muchos sacos, lo fajan y lo comprimen, reduciéndolo a un estado fetal, embrionario. Así imbunchado, Peñalosa adquiere los poderes mágicos de un fetiche. Como ocurre con los agujeros negros, una compresión total puede generar una potencia total. Ese narrador monstruoso, ensacado, grafica la energía oscura de este libro. La intensa represión de su núcleo irradia capas de sentido que proliferan y se recombinan sin cesar. Entre esas capas de sentido, las más densas son las psicológicas. De hecho, es posible hacer una interpretación estrictamente psicoanalítica del obsceno pájaro. En el núcleo del relato anidaría un yo neurótico, el mudito Peñalosa, narrador amordazado y ojo velado de la novela. La familia aristocrática de los Azcoitía y sus sirvientes operarían como un superego colectivo, legislador y autorrepresor de ese yo estable y su libido. El mudito se debate entre esas exigencias castradoras y el hambre de placer del ello, esa base pulsional, instintiva, desde la cual los deseos reprimidos se manifiestan como brujas y monstruos. Esas lecturas psicológicas del obsceno, si bien aparatosas, conservan interés. Comparadas con ellas, a mi juicio, las interpretaciones empeñosamente historicistas han envejecido mal. Muchas lecturas iniciales de ese libro limitaron su alcance, presentándolo como una denuncia de la decrepitud de la burguesía chilena de su época y un anuncio de su inminente colapso. Lo primero era una obviedad. Lo segundo fue menos una interpretación que un deseo. La burguesía, como previó el propio Marx, posee una capacidad proteica de reinvención. Esas lecturas reduccionistas y voluntaristas tienen hoy un valor más bien de archivo. Más allá de aquellas interpretaciones historicistas o psicológicas, el poder del obsceno pájaro reside, creo yo, en sus hallazgos simbólicos. Los mejores símbolos acuñados o reinventados por Donoso en esta novela muestran una vigencia, una resiliencia propias de las grandes obras literarias que no pertenecen a una época, sino al tiempo. El más poderoso de esos símbolos es, que duda cabe, aquella variante del mito chilote del imbunche imaginada por Donoso.
Ese hombre maduro, el mudito, que se deja fajar y ensacar hasta convertirse en una guagua inerme pero potente, continúa interpelándonos. Esta imagen, que tiene un valor universal, me parece, también puede sugerir rasgos profundos de la identidad chilena, y muchos lo han visto. Yo, por ejemplo, en mi ensayo La muralla enterrada, propuse que el imbunche donosiano simboliza, entre otras cosas, cito, nuestra inclinación a cortar las alas de lo que se eleva, derribar la grandeza, mutilar lo que sobresale y enterrar lo que se asoma. El imbunche acusa nuestra tendencia a reprimir nuestros logros y apocarnos, como si nos avergonzara sobresalir y nos complaciera disminuirnos. Nuestra potencia no debe realizarse en plenitud para seguir ofreciéndonos el potencial de una contradicción. Las ambigüedades, o ambigüedades como esa, atan el nudo de la poética donosiana. Donoso padecía esas contradicciones, pero también descubrió cómo emplearlas. Esto es muy característico del artista y del escritor. Descubrió cómo emplearlas y lo hacía tanto en su práctica artística como en su taller de escritura. A comienzos de los años 80, cuando en la lejana Polonia Olga Tokarczuk leía El obsceno pájaro, acá, en el no menos aislado y remoto Santiago, otros veinteañeros asistíamos al taller de Donoso. En esas reuniones el maestro expresaba muchas opiniones literarias. A menudo estas eran antinómicas entre sí. Él lo aceptaba, lo mostraba como posible y hasta deseable. Aún más, yo diría que él presentaba las contradicciones como un impulso indispensable para la creación novelesca. En una sesión de ese taller literario escuché a Donoso citar una idea del físico Pierre Curie. Cito, la asimetría crea el fenómeno. Desde que la escuché por primera vez, sospeché que esa fórmula misteriosa ofrecía una clave del obsceno pájaro. Seguramente Donoso no descubrió ese concepto ex ante y decidió aplicarlo en su libro. Probablemente encontró esa idea durante la creación de esa obra o después de ella y la adoptó como una forma de explicársela a sí mismo. La física y la química del siglo XIX observaron un fenómeno intrigante. La derogación de la simetría en un sistema o forma no causaba necesariamente su colapso. En cambio, podía originarse una nueva forma con propiedades reflejas invertidas. Esa fecundidad de lo asimétrico tiene que haber fascinado a Donoso, como me fascina a mí. Nuestras manos, que son opuestas cuando las observamos separadas, se igualan, calzan al contraponerlas. El mudito Peñalosa y toda la dotación de sirvientes que puebla el obsceno pájaro se igualan con sus amos en los territorios inversos de la casa de ejercicios espirituales o el fundo de la rinconada. En esos espacios degradados, los ascoitía de amos y señores se convierten en reyes esclavos, sacrificiales. El último de la estirpe, Boy, depende en todo del engaño administrado para él por el mudito. El mundo de los normales y el de los monstruos calzan al contraponerlos. El obsceno pájaro se sostiene en un equilibrio inestable, centrifugado por la fuerza permutante de sus contradicciones. En su interior, las simetrías son impotentes, la armonía es estéril, la belleza revela su deseo secreto, hacerse preñar por los monstruos, ser monstruosa ella misma. Medio siglo ya, y ese pajarraco sigue graznando sus obscenidades fecundas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, por esa reflexión lúcida y tan sugerente. La fecundidad de lo asimétrico me quedó dando vueltas en la cabeza. Mi idea original para intervenir yo en esta conversación era referirme a la recepción del obsceno pájaro de la noche
en el Chile de 1970-1972. Y tras ella está la noción, que también apareció en lo que dijo Carlos, que la lectura podía resultar un poco difícil en ese momento, que a lo mejor los lectores se podían confundir por el tipo de prosa, por la multiplicidad de planos y por la falta de instrumental crítico para abordarla. Donoso había sido hasta entonces, en unas palabras que encontré, que me parecieron muy decidoras, que escribió en Perú Cristian Uneus en la revista Amaru el año 1967, después de la publicación de Este Domingo, dijo Cristian Uneus: es un novelista del mundo de la alta burguesía vista desde dentro con un ojo que ama y odia, destructora y destruida por la caducidad de sus valores. Es el enjuiciamiento interno, lúcido y mordaz de una clase que decae y se descompone. Hasta ahí estamos en algo a lo que Carlos también se refirió. Sin embargo, tras Coronación y Este Domingo, Cristian Uneus, como escritor y crítico, percibía que Donoso no era todavía el Donoso que íbamos a conocer más tarde, que faltaba algo, que los personajes populares eran caricaturescos las más de las veces y que la conciencia de sí mismo y de su clase era un obstáculo en su camino a ser un gran narrador. Y escribió: de que se libere de culpa, de que se desclase efectivamente, depende su salvación como novelista. Esto yo no lo había leído nunca, lo leí hasta hace muy poco. También se sugiere en este artículo, escrito, insisto, en 1967, que la falta de distribución internacional de entonces de los libros de Donoso y otros novelistas chilenos los encerraba en puntos de vista locales. Era la suya la generación del 50, una generación en que Jorge Edwards escribía un libro que se llamó El Patio, y un cuento que a mí me llegó al alma que se llamaba El orden de las familias, en que Enrique Lihn hablaba en un poema, Nunca salí del horroroso Chile, hablaba de los patios del liceo alemán, y que en Donoso aparecían patios inexorables. Es decir, Chile se estaba viendo a sí mismo en esa generación como un encierro. Estaba a punto de estallar el boom, con Vargas Llosa a la cabeza, con el premio para La ciudad y los perros y la aparición en escena de Carlos Barral. El obsceno pájaro de la noche se escribió bajo otras exigencias y con la cara vuelta a otros públicos. Donoso no volvería a ser el mismo jamás, y nosotros los lectores lo íbamos a leer de otra manera. Esto lo pensó en 1971 y 1972 Martín Cerda, de Tanta Memoria entre Nosotros. Martín, ustedes recuerdan, partió a Venezuela en 1973. La entonces Vicerrectoría de Comunicaciones y Extensión de la Universidad Católica, en el afán de la reforma universitaria de entonces, abrió talleres a cargo de figuras intelectuales brillantes. Los talleres escogían sus asistentes mediante examen personal a los participantes y les otorgaban una beca. El de poesía era dirigido por Enrique Lihn, el de crítica por Martín Cerda. Yo les aporto esto de la memoria porque he buscado información y no he encontrado mucha. Participé durante 2 años en ese taller junto a mi colega y amiga Carmen Foxley, que luego fue gran profesora tanto en la Católica como en la Chile.
Reconocerán ustedes los nombres de muchos de los asistentes. Federico Schoff era la estrella intelectual del momento y era joven e insolente. Nelly Richard hacía sus primeras armas en Chile y recién llegada de Francia, era muy inteligente y con un acento parisino. El poeta Alberto Rubio daba, como solía, unos fogonazos brillantes. Arturo Fonten Talavera aportaba lucidez, orden, inteligencia, lectura. Todos aportábamos distintas bibliografías, lo que no era poco en tiempos anteriores al Internet. Éramos más, no recuerdo, pero el paso de algunos fue fugaz. Y se entraba a ese taller con un examen, media página, era página y media, sobre Pierre Menard, autor del Quijote. Todos queríamos renovar la crítica y la enseñanza de la literatura en Chile y estábamos convencidos de que podíamos irradiar cierta influencia desde el proceso de reforma universitaria que se chantó bruscamente en 1973. En 1974 comencé yo a alejarme de la universidad. En 1975 me fui definitivamente a las Naciones Unidas a escribir a escondidas y fragmentariamente. El acierto de Martín Cerda fue notable. El taller se trataría de leer y comentar juntos El obsceno pájaro de la noche, novela que era capaz de dejar perplejos a muchos lectores y, por cierto, a gran parte de los entonces profesores de literatura. Era un taller de ensayo y debía culminar en un ensayo de cada uno sobre la novela, supongo luego en un libro. No puedo decir que todo eso se frustró. Fue una experiencia buenísima. El proceso fue más que el resultado, como se usa decir ahora y entonces no se usaba. Martín Cerda era lector fanático de Lucien Goldman y sus aportes al taller consistían en vincular El obsceno pájaro con la sociología de la literatura y de paso convencernos de la genialidad de Goldman. Por mi parte, en la Católica y junto a Andrés Gallardo, que no era doctor todavía, habíamos tenido la osadía de dar un curso de semiología basado en Roland Barthes, y mis lecturas de teoría francesa me tenían entusiasmadísima. Las notas de mi ensayo sobre el obsceno pájaro, que ese sí se publicó en 1975, pero en Buenos Aires, citan a Barthes sobre lo que es una novela totalmente plural, a Todorov sobre estructuras poéticas, a formalistas rusos como Tomaszewski, a uno que otro alemán para definir motivo, a la crítica del gusto de Galvano de la Volpe, reciente descubrimiento mío, a Butor, a Benveniste y finalmente a Northrop Frye, por el mito del invierno y del acabo del mundo, leído en relación con El obsceno pájaro de la noche. Si un crítico debía tener una caja de herramientas adecuada al libro que iba a analizar, esas fueron entonces las mías. Puedo prever que sonreirán mis compañeros de generación, los académicos. Estoy pensando en Mauricio, estoy pensando en Mario Rodríguez, ¿no?, cuyos descubrimientos fueron muchos y mejores. Lo que me interesa destacar es que la crítica chilena, no solo yo, quería premunirse de herramientas nuevas para tiempos nuevos, para estar a la altura de las exigencias de un texto que, como El obsceno pájaro, hacía caducar muchos de sus procedimientos habituales y de sus comodidades. ¿Y qué encontré yo en la novela cuando mi desconcierto inicial fue descubriendo ese juego de vigilancias, ecos y afinidades que dice Borges en El arte narrativo y la magia? Nos dice que la ficción se hace no de tramas, sino que de una vigilancia, de ecos
y afinidad. Encontré muchas cosas. Precisamente que la novela se estructuraba sobre esa base, vigilancia, ecos y afinidad. Que 4 perros negros temibles y una angurrienta perra amarilla iban a reaparecer en muchas ocasiones y en muchos avatares de los personajes. Que el terror de carecer de identidad, de perder identidad, de no ser nada más que un envoltorio que envuelve a otro envoltorio y así hasta el vacío mismo, se reiteraba de una situación y de un personaje a otro. Que el poder era atroz, asesino, obliterante, pero también totalmente reversible. Y que el poder no está donde uno cree que está el poder. Encontré cosas que todavía hacen pensar en el día de hoy, que es 26 de octubre de 2020. Me encontré con las pesadillas de la clase alta, pero no como en las novelas anteriores caricaturizadas, sino exploradas hasta el límite. Me encontré con la ambigüedad sexual, que en el lugar sin límites había abierto una puerta a la mejor narrativa de Donoso y al posterior desarrollo de Baqués e incluso de Lemebel, pero no voy a entrar ahí, aunque me gustaría mucho hacerlo en este momento, pero no es el momento. Me encontré con la heráldica, así como podemos mirar la primera imagen. Me encontré con la heráldica muy presente, muy majestuosa, y luego dada vuelta como un guante. Es decir, me encontré con una imagen de los 2 seres privilegiados, Jerónimo e Inés, sujetados por los 2 seres inferiores, el Mudito y Petaponce, y luego me di cuenta y encontré que ese poder se daba vuelta. Y si vemos la segunda imagen, vamos a ver que yo no la estoy viendo, entre paréntesis, pero sé que ustedes sí, van a ver cómo allí se entrecruzan todos los poderes hasta anularse prácticamente entre ellos. Y me encontré con una estructura triangular del deseo, esto otro punto de la bibliografía, esta vez de René Girard, y del despojo. El mito de la oligarquía crea seres desesperadamente exiliados de sus propias fantasías. Nunca se me olvidó esa frase, que a uno lo exilien de la fantasía de uno mismo. Es decir, que el otro se apropie hasta de mi fantasía. Ese es algo que está latente en esa novela y que hoy sigue uno entendiendo. Y yo no sigo por el tiempo, pero creo que se podían divertir con esa muestra de la heráldica y también a lo mejor con las otras imágenes de las otras páginas, si es que están por ahí, para que vieran ustedes el tipo de ejercicio crítico que nos dedicábamos en los años 70. Muchas gracias y me gustaría dejar con ustedes ahora a Cecilia García Huidobro, con quien queremos conversar de el entorno de Donoso y la creación del obsceno pájaro de la noche. Porque de estas cosas de las que hemos hablado, Carlos y yo, vienen de un ser, de una persona. Esa persona en ese momento estaba viva. Esa persona estaba leyendo libros, estaba sintiendo cosas y estaba tratando con quién. Cuéntanos de eso, por favor. Era un verdadero animal lector, José Donoso. Bueno, quiero agradecer la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Lamento únicamente que me haya tocado en tercer lugar. Siento que estamos celebrando una especie de bodas de Caná a la inversa, cuando ya el mejor vino
lo han ofrecido Adriana y Carlos, y me ha venido la tentación de hacer como de mudito, ¿no? Homologar, representar aquí el mudito, y guardar silencio y hacer como que no puedo hablar. Y luego pensé, finalmente, representar al mudito no está de más, porque efectivamente es un eje estructurante, es el personaje más enigmático probablemente de una novela que no es poco decir eso en El obsceno pájaro, con los numerosos personajes rarísimos y muy inquietantes que existen a lo largo de toda la novela. Pues el mudito es probablemente el más inquietante, es el que estructura el relato, el que reúne todos estos escenarios, tiempos, atmósferas tan diferentes. Así que creo que también el mudito me parece que expresa algo muy esencial de la novela, que intenta como expresar, mostrar lo indecible, ¿no? O sea, hacer presente que existen cosas que el lenguaje no es capaz de decir, que se nos escapan, ¿no? Y eso creo que es algo muy relevante, y creo que también tiene una presencia y una vigencia hoy día bastante extraordinaria. Por otra parte, parece que esto es un momento de confesiones. Tengo que confesar que escuchándolos también sentí envidia, ¿no? Envidia de la aproximación que ustedes han hecho. A mí me cuesta más. Es tan rica la novela que bueno, me voy por un lado y me voy por otro. De manera que sentí algo de envidia, y de nuevo creo que no está mal representar la envidia, traerla aquí a esta conversación, porque creo que la envidia es de algún modo un protagonista del obsceno pájaro de la noche. Es una pasión que, por supuesto, mueve y desplaza a los personajes, más o menos en la línea de lo que mencionaba Carlos en este desplazamiento hacia afuera, hacia los márgenes. Está ahí la envidia como un elemento. Yo escogí una cita, pero hay muchísimas, que dice el mudito precisamente, leo: no fue a mí, yo era descartable, fue a mi envidia que don Jerónimo tuvo a sueldo durante tantos años. Me parece una frase absolutamente desoladora, terrible, fuerte, y que expresa esto del protagonismo de la envidia en la novela, que por lo demás José Donoso fue bastante transparente en términos de referirse a que él mismo era un hombre que sentía envidia. Lo dice en muchas oportunidades, lo dice en Historia Personal del Boom, lo dice mucho en sus diarios, y en realidad lo convierte en un motor creativo, en parte de su proceso creativo. Por ejemplo, el año 66, en su diario, escribe, comillas: leyendo el artículo de Hemingway se me aclara la relación Humberto-Jerónimo, que es mi reacción respecto a la virilidad de Hemingway, mi envidia y admiración de ella. Jerónimo entonces tiene que ser un outdoorsman como Hemingway, una especie de papá de la Diana Vergara. Bueno, no sé quién es la Diana Vergara, debe haber sido alguna amiga de la época, pero lo que sí eso también refleja algo de la forma en que vivía la escritura José Donoso, en el sentido de que toda su cotidianidad, todo su contexto, su familia, lo que le pasaba día a día, él siempre lo estaba procesando con el ánimo de convertirlo en
en un elemento que le sirviera a su narración del momento, ¿no? Un personaje, una atmósfera, una frase, y el papá de la Diana Vergara, el que fuera, era un elemento que a él le podía servir para, en este caso, el momento en que estaba trabajando en el obsceno pájaro. Y la envidia en realidad a mí me parece que es relevante, digamos, o ilustrativa, mejor dicho, para decir que efectivamente Donoso se enfrenta a la escritura, o trata de enfrentarse a la escritura sin filtro. Y eso es, creo, uno de los elementos constituyentes de cómo logró hacer una novela de la complejidad de El obsceno pájaro de la noche, ¿no? Rompiendo el mismo estas especies de frenos de mano que en nuestro es más fácil eliminarlos en el consciente, pero en el inconsciente es mucho más difícil, y sin embargo él, yo creo que hizo un gran esfuerzo por hacer este ejercicio de eliminar los filtros. Por eso, a mí me parece que esta es una novela de una actualidad escalofriante, ¿no? Yo quiero decirle a Adriana, y a la Academia, además de felicitarla por organizar esta conmemoración, que la verdad es que cuando vi que era el 26 de octubre, el día después del plebiscito, pensé en primer momento, dije, bueno, pero es que en ese momento, no es, qué bueno que hagan un homenaje, y parece que ese no es el día, porque supuestamente todos vamos a estar con la cabeza en otra parte. Pero curiosamente al poco rato eché pie atrás y pensé, qué mejor homenaje se le puede rendir al obsceno pájaro de la noche que hablar después del plebiscito realizado ayer en Chile. Porque creo que 50 años después, el obsceno pájaro, me parece a mí que tiene esta actualidad vertiginosa, porque ahí están todos estos recodos, todos estos nudos oscuros, todas estas cuestiones que hemos ido ocultando, todas estas especies de paquetitos con los que hemos ido, que las viejas en la casa de ejercicios, ¿no? Estas viejas que guardaban paquetitos y cosas inútiles y cosas rotas y olvidadas, todo esto también como sociedad hemos ido hundiendo, olvidando, y nos hemos llevado, digamos, la sorpresa de que a partir de hace un año todo esto ha ido aflorando, y hubo incluso quien dijo en algún momento, bueno, ¿de dónde salió todo esto? Esto es como extraterrestre. No, eso es parte como de la profundidad de la idiosincrasia y de la sociedad chilena, que nos gusta mucho, más bien ocultar, olvidar, no mirar, y que sin embargo José Donoso fue capaz de ponerlas en el obsceno pájaro de la noche. Bueno, no quiero acapararme la palabra, Adriana, pero me parece que si hay algo que yo recomiendo es leer precisamente hoy día, o leer o releer El obsceno pájaro de la noche, es precisamente porque se entiende nos ayuda a una aproximación de la realidad que está viviendo el país hoy, mucho más rica, más amplia. Muchísimas gracias, Cecilia. Yo creo que lo que ha dicho Cecilia en estas últimas palabras nos interpreta totalmente. Interpreta también la convocatoria a conversar acerca del obsceno pájaro de la noche en estos días precisamente. Fuimos bastante osados, ¿no? Lo más probable es que hubiéramos tenido poca asistencia, no fue así, y queremos, yo quiero repetir lo que dijo Cecilia, porque
cuando la gente pensaba, nunca lo vi venir, uno decía, hace 50 años esto estaba escrito. Por cierto, se refería a una realidad distinta. Por cierto, estaba exorcizando, yo diría, fantasmas de una sociedad más feudal que la que efectivamente era Chile o es Chile. Pero ese fantasma de atrás, eso que decía Carlos, de no dejar que la gente sobresalga, de estar de una o de otra manera con la cabeza gacha, de decir una talla, pero decirla desde el medio de una multitud para que no se sepa quién fue. Esas cosas son algo que está como todo en el obsceno pájaro de la noche, en el miedo. Yo pensaba una sociedad muy dominada por el miedo a las carencias y el miedo a una autoridad incomprensible y al mismo tiempo deseada. Ese asunto es muy particular, está en el obsceno pájaro y creo yo que nos está haciendo muy bien volver sobre él. Estoy viendo que tenemos qué bonito, algunos comentarios del público. Les voy a leer uno porque no es pregunta, es un comentario y me gustó. El último Azcoitía es el arcángel incompleto y por lo tanto es el sueño de nadie. El sueño de nadie bajo tantos párpados. Arturo Navarro nos escribe, Pepe Donoso no se pierde los plebiscitos, ¿se acuerdan que nació un 5 de octubre? Y bienvenido, Pepe, a la celebración del 78%. Y acá también de Sergio Villa San Juan, un clásico difícil, bien auspiciado. Doctora Valdés, entre en esos temas para otra vez sobre los dibujos y diagramas mostrados brevemente al final. Yo los encontraba abrumadores porque me recordaban mis tiempos de estudios estructuralistas que luego me he tenido que comer muchas de las arrogancias de ese tiempo. Pero sí lo voy a publicar, va a ser publicado esto de nuevo. Y curiosamente, Cecilia, con respecto de lo que tú decías, el título de un librito sobre Donoso que yo tenía preparado, un librito hipotético, es Nunca te olvides de la envidia. Porque hay algo también en ese asunto que le diste en el clavo, y es curioso, el título no lo elegí yo, lo eligió la editora, pero precisamente nunca te olvides de la envidia, y dice, de la envidia de los más pequeños, de la envidia de los que te tiran hacia abajo, hacia atrás, y te están... No tengo más comentarios del público. Carlos, ¿quisieras tú decir algo sobre lo que hemos conversado? No, agregar nomás dos cosas. Una sobre la envidia. Estaba tratando de hacer memoria, pero es algo que cada vez me cuesta más. No en balde pasan los años. Pero creo que en la historia personal del boom, Donoso hace cita en realidad, porque después vi que esto lo ha dicho alguien más, pero hace un juego de palabras y dice, denme, con la famosa frase de Arquímedes, por cierto, denme una envidia lo suficientemente grande y moveré el mundo. La envidia en Donoso no solamente era acusación o reconocimiento de la envidia en los demás, era un reconocimiento de la propia envidia. En eso y en otros aspectos de lo que no quisiera llamar autocrítica, sino más bien de ejercicio de autoconocimiento, Donoso era muy notable, ¿no? Y creo que eso está en sus libros. Hay una desnudez en sus libros de él, pese a todos los vestidos
formales, el lenguaje, las tramas complejas, en fin, pero bajo todo eso, y no tan velado, está un hombre que se desnuda, que se expone. Y lo otro que quería decir es, claro, podemos referir, y yo lo hice en este ensayo que leí, le doy el nombre ambicioso de ensayo, digamos nota, podemos entender el obsceno pájaro e interpretarlo a la luz de las experiencias chilenas e iluminar nuestras experiencias con ese libro. Pero quisiera también decir algo que era muy importante para Pepe y que de hecho consiguió con este libro en particular. Es un libro que tiene una dimensión universal. Yo, cuando llegué a vivir a España hace unos 20 años ya, donde viví 10 años más o menos, y al principio me asombró, me entristeció más bien, no encontrar en las librerías libros de Donoso. Donoso había vivido 20 años en España, era muy importante para él, me pareció que estaba muy olvidado. Y después, poco a poco, conociendo escritores españoles, escritores latinoamericanos, que ya prácticamente convertidos en españoles por largas estancias allí, me empecé a sorprender al revés, ver que la lectura de Donoso, y particularmente de este libro tan chileno, creemos nosotros, era singularmente importante para algunos de ellos. No es algo naturalmente masivo, nunca podrá hacerlo porque el libro no lo permite, pero por eso también quise destacar el hecho de que la escritora polaca Olga Tokarczuk, traté de ver cómo se pronuncia en polaco, pero no me sirvió de mucho. Por eso quise destacar que ella lo recordara el libro en el momento en que la están entrevistando, así de primera, a unas horas de recibir la noticia de que tenía el Nobel, la entrevista, en fin, y ella dice, bueno, para mí fue importante la literatura latinoamericana, tantos libros, dice, menciona, por cierto, 100 años de soledad, pero luego menciona El obsceno pájaro de la noche y José Donoso, ¿no? Esto muestra el valor universal de esta obra, cómo esta obra podía decirle algo a una mujer polaca en la Polonia de los años 80, joven, además, hija de otras experiencias. Yo destaco eso también, que sé que era muy importante para él. Sin duda, y estoy viendo una pregunta del público. Federico Zurita nos pregunta, ¿la imagen de lo monstruoso en la novela nos puede decir algo del Chile del siglo XXI? Y yo recuerdo el título que le puso Cecilia, un título que pusiste tú, que era Correr el tupido velo, que es el título, me parece, del libro de Pilar, de Pilar Donoso, Correr un tupido velo. Esto de la monstruosidad, como que la clave de la monstruosidad en El obsceno pájaro de la noche tenía que ver con la escisión, es decir, con echar lo bello hacia un lado y lo terrible y lo feo hacia otro. Y estar entonces en un mundo artificial de belleza y perfección, cuando existía paralelamente otro mundo que era más fecundo todavía, que era el mundo del horror. Y por ejemplo, en Casa de Campo, esos dos espacios se empiezan a comunicar. Eso es muy interesante, realmente es muy interesante, como que si hubiera un ducto subterráneo que uniera esos espacios y como si el espacio, digamos, el lugar que encontrara la narrativa del Donoso fuera la del ducto entre uno y otro, uno demasiado iluminadito y el otro oscurísimo. Cecilia, tú tienes una cita o algo maravilloso ahí. ¿Sí? Encontré una cita que, sí. está que a mí me resulta muy,
muy interesante que está en los diarios 1, a propósito de esto, ¿no? Que dice, ya se me perdió, no. El médico, esto es el momento en que Jerónimo abre la cortina, además toda esa cosa como de desplegamiento, ¿no? O sea, cuando él se entera de que su hijo ha tenido este hijo y el hijo es un monstruo, es porque él, la imagen y la escena se cuenta así, él corre el velo de la cuna donde está el niño, y ve que es monstruo, ¿no? O sea, esa cosa que las cosas se corren, es una imagen que me gusta mucho. Bueno, entonces, en ese momento, cuando está escribiendo esa parte, es esta cita, leo. El médico le explica a Jerónimo que la monstruosidad de Boy es la célula rebelde, lo atípico, lo libre, lo misterioso de la naturaleza humana, aquello que no puede ser previsto ni regido por reglas, lo que se revela, lo que es vida y muerte en lo mismo, nacimiento y destrucción. Esto es importante y tengo que ver más profundamente todo esto con Gonzalo, se refiere a su hermano médico, esta libertad que se destroza al declararse libre, lo que va más allá del poder de Dios y de los hombres. Entonces, claro, ahí la densidad que a él le asigna el significado de lo monstruo, ¿no? De lo monstruoso. Una cosa que para uno es una aproximación siempre mucho más literal, para mí por lo menos, ¿no? El monstruo, lo que puede representar el monstruo. Acá está como expresada todo el nivel, los niveles que Donoso le asigna a esto. Y esa fascinación que tiene con el punto de quiebre, ¿verdad? Porque está como siempre rozando el momento en que se puede derrumbar todo. Eso es un placer sensual, el del momento en que todo puede derrumbarse. Yo creo que hay una fascinación con ese momento, que también es como una especie de vórtice que está en muchísimas de Es una fascinación, diría yo, que también se expresa en su obsesión con las ruinas. Es decir, lo que está en pie todavía, pero a medias, a punto de caerse, ¿no? Pero no se desploma del todo. Hay una belleza en esas ruinas y hay una cierta ternura de Donoso hacia las ruinas, porque es una ternura hacia lo que insiste en permanecer de pie, pese a que todo lo llama hacia la tierra, ¿no? A caer, a desplomarse. Creo que, bueno, estamos aquí dando ejemplo de hasta qué punto es polifacético el libro de José Donoso. Maravilla. Tenemos más preguntas que nos está copiando Paula en este momento, preguntas de los oyentes. Y tenemos también varias felicitaciones por la conversación. La monstruosidad también es experiencial, dice Mariana Romo, por lo de ser migrante, exiliado, inmigrante, queer también. Esa especie de fascinación con los bordes del peligro está tan presente. La propia palabra monstruo tiene el significado original de lo que muestra, ¿no? Sí. Monstruo, lo monstruoso es lo que muestra. Es curioso porque el monstruo esconde este significado que es precisamente lo contrario, es lo que se expone. En el hijo monstruo de don Jerónimo de Azcoitía se expone en realidad, no se oculta, se expone a lo que ha llegado a su estirpe, ¿no? Y que él trata de normalizar luego, creándole un mundo de monstruos al niño en el cual él pueda, ese niño, sentirse normal. Ahora, Donoso siempre habló del clochard y del vagabundo como la figura que más a él lo representaba, lo identificaba, era como la metáfora
de sí mismo, ¿no? Con la cual él siempre se quiso identificar. Yo diría que más que el monstruo, la figura en la que él se ve identificado es este vagabundo, ¿no? Y que incluso también hay, luego por supuesto lo convierten en una figura literaria, y hay numerosos relatos y excelentes relatos como, no sé, las ruinas, ¿cómo se llaman? Las ruinas, yo soy mala para los títulos. Ruina inconclusa. La ruina inconclusa, por Es ejemplo. muy interesante por la ambigüedad, una ruina inconclusa, ¿no? Una A propósito ruina de... que no llegó a ser. Sí. Hay una ruina Explícame. inconclusa, hecha como ruina, para ser ruina, por Kulczewski, que está en el Cerro San Cristóbal, y que tiene, en vez de reja en las ventanas, tiene telarañas de fierro, porque estaba hecha para ser una especie de algo que iba a quedar incompleto, pero que iba a sugerir la ruina. Increíblemente interesante. La nostalgia romántica de las ruinas. Y está en el, nostalgia romántica entre las ruinas. Los comentarios nos dicen que la palabra, que digamos que la obra de Donoso, y esta en particular, más vigente que nunca. Y quería acordarme de una dedicatoria que seguro ustedes van a reconocer, y no sé si es la de Luceno Pájaro, creo que no, pero es una dedicatoria de una de las novelas de Donoso. Dice: a mi mamá, no sé cuánto, que no sabía leer. ¿Se acuerdan? Inés Vergara. Sí. Claro. Era su primer libro. Su primer libro, él lo dedica... Veraneo y otros cuentos. Exacto. Veraneo y otros cuentos, y eso lo destacó Carlos Flores en su película José Donoso, que aprovecho de recomendar. Está en Facebook, así se puede ver. Se puede ver. Y de ahí ven ustedes... Perdona, José, yo en alguna parte leí que José Donoso después contó que su mamá Teresa Vergara, quien está dedicado a su primer libro, lo había retado y le había dicho: chiquillo tonto, nadie sabía que yo no sabía leer y escribir, y tú lo pones en la primera página de tu libro. Pero uno ve la decisión de gente que se quiere, que vive junta, y una diferencia en nivel cultural en todo, que es... ahora, por otra parte, él siempre pensó que su verdadera madre había sido ella. Que la madre era muy ajena, como una buena señora aristocrática, tocaba muy poco a sus hijos y estaba poco con sus hijos. Entonces todas las cosas más biológicas, etcétera, caían en estas mamas, y en esa época eran mamas. Él cuenta, no sé si en Conjeturas, ahora tengo la duda, que él le atribuye como su vocación de escritor. Bueno, él era el gran ficcionador de todo, ¿no? O sea, también tenemos que tomarnos con cierta distancia todas las cosas que él dijo de sí mismo, ¿no? Pero bueno, él dice que le debe su vocación de escritor a esta Teresa Vergara, su mamá, que era una gran contadora de cuentos, y que él, y por supuesto él lo describe con una atmósfera, porque las atmósferas que construye Donoso en general, en El obsceno, pero en toda su obra, son bien extraordinarias muchas veces. A mí realmente me fascinan y me envuelven. Entonces lo cuenta así en esta atmósfera que atardece, cae la luz, cae el día, la ventana está como abierta porque es primavera, se da la molestia como y su nana se sentaba a los pies de su cama y le contaba historias. Y lo más curioso, lo que cuenta él, es que la mamá, no sé por qué razón, parece que había hecho un viaje a Europa con alguien de la familia, entonces había ido a la ópera.
y le contaba Madame Butterfly con distintos finales, que eso es lo más donosiano de todo, ¿no? O sea, un poco también ahí ya está no solamente la semilla de su vocación de escritor, sino que también la semilla de qué tipo de escritor va a ser, ¿no? O sea que incluso una obra como Madame Butterfly tiene distintos finales, uno que la pobre salía nadando, la otra que no sé qué, o sea, solo en una se suicidaba. Eso si es que podemos creerle a Pepe, como dijiste tú. Porque era ejemplar también en esto, Donoso, en la confusión que finalmente puede ser una enfermedad profesional en el escritor de ficciones entre realidad e imaginación, ¿no? Por ejemplo, ahí en Conjeturas sobre la memoria de mi tribu, él especula que Teresa Vergara pudo haber conocido y ser amiga de una chica francesa, hija de unos administradores de un fondo franceses, que luego se volvió a Francia y se convirtió en una gran cortesana en el París de la Belle Époque, que fue el modelo de Odette de Crécy en Busca del tiempo perdido. Era una historia fascinante, naturalmente, y él la nota ahí un poco especulando, pero dice, hay bases para esto. Bueno, yo como me quedé también fascinado con la historia, la investigué un poco y es absolutamente imposible. No coinciden en épocas, no puede ser. Y la llama una gran horizontal. Claro, una gran horizontal. Que era, claro, era una... A la manera de Olimpia. Bien, yo creo que ha sido, les agradezco a todos los que han comentado, agradezco la presencia de Pedro Olivares, de Rodrigo Pincheira, de Ana Rosa Bustamante, los que nos han mandado también Estela Socias, muchas felicitaciones, dan muchas ganas de leer el libro, dice, con más conocimiento de su forma de pensar y escribir. Así que creo que con esto último que nos dice Estela Socias, desde nuestro público, podemos dar por terminada esta conversación y espero que yo estoy realmente muy contenta y espero que compartamos el contento de haber podido conmemorar juntos en esta conversación la obra El obsceno pájaro de la noche y todo lo que nos dice acerca de la sociedad de entonces y de la sociedad de ahora. Muchas gracias a todos los participantes, a todos los que vinieron. Mil gracias a Carlos Franz, muchísimas gracias a Cecilia García Huidobro, también a Paula, Benito y a todos los que han hecho posible esta transmisión. Con esto nos despedimos y díganle a sus amigos que nos visiten en la página porque nos pueden ver a la hora que ellos quieran. Ahora estamos en vivo, pero después vamos a estar permanentemente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.